hacemos el saludo formal ahora. En principio, mandarles el saludo de la profesora Mariema Martín, nuestra vicerrectora a cargo de la universidad. Tuvo un contratiempo de último momento, la verdad es que lamenta no poder estar, pero bueno, manda un saludo para todas las personas que están aquí presentes, bueno, y en especial Viviana, para vos, ¿sí? Gracias. Bueno, darles la bienvenida a esta conferencia de cierre de las segundas mesas de diálogo pedagógico que organizamos en el marco de una política institucional que acompaña el ingreso a la universidad y que, bueno, se va fortaleciendo día a día y construyendo con las iniciativas que desde cada unidad académica, desde cada línea de acción, vienen desarrollando desde hace un tiempo. Bueno, en primer lugar, Viviana, agradecerte a vos por aceptar la invitación, por ser parte de esta actividad y por compartir con nosotros, con nosotras, con la comunidad de la Universidad Nacional de La Pampa, tu conocimientos, tus recorridos, tus experiencias, tu lectura sobre estas mesas de diálogo, bueno, que constituye un desafío para todo el sistema universitario argentino, ¿no? En segundo lugar, agradecer el compromiso con el que han participado en estos días previos, tanto los equipos de gestión de las secretarías académicas, las y los referentes del programa de tutoría de pares para ingresantes, equipos de diferentes secretarías de rectorado y bueno, por supuesto también equipos de cátedra, docentes, la docencia universitaria de los primeros años, ¿sí? de nuestra universidad. Hoy hablábamos recién hace unos minutos en los saludos informales que estamos sobre cierre de cuatrimestre, muy cansados, pero bueno, muy preocupados y ocupándonos sin duda de esta temática de cómo acompañar los inicios de una carrera, de un estudio en la universidad. Estas segundas mesas de diálogo pedagógico que llamamos desafíos de la enseñanza y del aprendizaje en los primeros años de la universidad en contexto de post-pandemia, tienen como propósito justamente esto, crear un espacio de diálogo para de manera colaborativa poder analizar, debatir, compartir saberes, prácticas, recorridos, experiencias sobre los procesos de ingreso y permanencia en los primeros años de nuestras carreras. El día martes nos encontramos con los distintos equipos de gestión de las unidades académicas y fue muy interesante poder compartir todas las propuestas que vienen desarrollando y fundamentalmente también la problematización que van construyendo sobre la problemática del ingreso y las hipótesis que constituyen puntos de partida, bueno, que se materializan en estas propuestas de recepción y de acompañamiento. En segundo lugar, en el día de ayer se trabajó con los equipos docentes y con las y los referentes del programa de tutoría de pares, justamente para profundizar la comprensión de las experiencias estudiantiles en los inicios de los estudios. Y bueno, también con el propósito desde nuestro lugar de docentes, desde nuestro lugar de integrantes de equipos de gestión, poder bueno, fortalecer las estrategias que vamos creando para acompañar. Esto necesariamente son objetivos, digamos, estos dos ejes en los que hemos estado trabajando, que bueno, necesariamente nos llevan a reflexionar de una manera situada sobre nuestra práctica docente. Estas mesas de diálogo, entonces, la idea es hoy sumar, invitar a Viviana, a quien agradecemos nuevamente, y aprovecho bueno, estas palabras para presentarla. Viviana es profesora de enseñanza primaria, es licenciada en Ciencias de la Educación por la UBA, es doctora en Ciencias de la Educación también por la Universidad Nacional de Buenos Aires y tiene estudios de doctorados en universidades francesas, y ha realizado estudios de postdoctorado en Ciencias de la Educación en la Universidad de Málaga, en España. Ella es docente de la Universidad Nacional de San Martín y es asesora pedagógica de la Secretaría Académica de la Universidad Nacional de Lanús. Bueno, es especialista en estos temas de los inicios en los estudios, y bueno, y el título que ella elaboró para venir a compartir
una conferencia, se llama El ingreso como un analizador significativo para revisar e interpelar la formación profesional de la universidad. Así que bueno, muchas gracias de nuevo y Viviana, te dejamos Bueno, el uso de la palabra. bueno, muchas gracias, Patricia. Buenas tardes a todos y a todas. Es un gusto para mí compartir este espacio de intercambio y de cierre de jornadas de trabajo, de mucho debate y análisis y participación. Y bueno, agradezco el que me inviten a su mesa de diálogo y también a su casa de estudio, ¿no? Que es un modo de estar presente. Por un lado, la virtualidad nos da esta comodidad, pero también me imagino y me represento recorriendo las instalaciones de la Universidad Nacional de ustedes de La Pampa. Así que es un modo de sentirme presente en la mesa de discusión y de diálogo y un modo de sentirme entre ustedes en su universidad. Yo les voy a comentar una propuesta que rediseñé y que me avaló Patricia. Agradezco la invitación, obviamente, de Patricia y de todo el equipo organizador de esta actividad. Y bueno, y por sentirme parte de este espacio final de cierre. Como les decía, yo modifiqué de la propuesta inicial a lo que les voy a compartir ahora, hice algunos cambios y la responsable un poco tiene que ver Patricia, porque ella me fue mandando a medida que presentaban ustedes los PowerPoint, el programa de lo que se trabajó ayer con el programa de tutores entre pares, tutores pares y demás. Yo me fui sintiendo como partícipe de esos intercambios que ustedes tenían en estas 2 jornadas anteriores. Y en lugar de hacer una conferencia general y eminentemente teórica sobre los temas del ingreso, lo que hice fue una especie de sistematización y de cierre de lo que ustedes fueron haciendo, intercalando algunas ideas mías. Vamos a acudir a marcos teóricos, voy a traer la lectura que hice detallada de sus propuestas, voy a traer algunos comentarios y la invitación, lo que les quiero proponer es que en esta exposición mía situada, no general, ustedes intenten comprenderla como el aporte de una mirada externa, pero de una colega par que también es profesora universitaria y ve y participa y comparte las inquietudes que ustedes tienen. Desde este lugar de horizontalidad y de intercambio voy a comenzar, mi intervención. Se entiende, se hizo un rediseño en función de ser algo general y teórico, y lo que hice fue dialogar con las producciones de ustedes para intercalar con algunas ideas teóricas y preguntas que yo también me hago. Así que van a escucharse en las propuestas de ustedes a partir de la lectura que hice de los materiales enviados. La exposición que voy a compartir tiene 4 momentos. Un primer momento que tiene que ver con la introducción y que voy a plantearles y algunos comentarios generales de un posicionamiento, de cómo entiendo la noción de analizador y desde dónde miro los aportes que les voy a hacer, o sea, un poco desde dónde es mi campo disciplinar de estudio, mis lecturas y las preguntas que me hago. Después, un segundo momento que tiene que ver lo que me llamó la atención de todo lo que han debatido y de todo lo que han compartido en estos 2 encuentros virtuales, del martes y del miércoles. Después va a haber un tercer momento de lecturas de nociones teóricas. Creo que hay alguna noción, ya adelanto un poco la propuesta, pero en todos esos aportes que ustedes hacen hay una noción que resuena y vieron como esa especie de nubes que se pueden armar cuando uno encuentra esas palabras recurrentes, y una palabra recurrente tiene que ver con el acompañamiento. Y ahí mi invitación es a pensarla, un poco a desarmarla, ¿no? A salir de un uso, a invitarnos a pensar, a dedicarnos un rato de análisis para pensar, bueno, qué significa, qué sentidos le podemos encontrar a este término de acompañamiento, sacándola de un uso normal y corriente que muchas veces usamos de acompañar en nuestra vida cotidiana, en los actos más nimios y más chiquitos, a lo que es un acompañamiento profesional en el marco de una institución formativa y tratar de darle una especie de espesura semántica, teórica,
para problematizar un poco nuestra tarea y llevarnos nuevas preguntas. Eso con respecto al aporte teórico, y por último, mi interés es abrir un intercambio con ustedes y un pensar colectivo. O sea, en estas 2 horas, esos van a ser los 4 momentos de trabajo. En el primer momento, y ahora se entiende hasta acá la propuesta del recorrido, una especie de hoja de ruta de estos 4 temas que quiero abordar, ¿no? Estos 4 momentos que quiero abordar. Con respecto a... ¿ahí se ve la propuesta? Este era el tema como lo presentó. Se puede ver, ¿no? Sí. Sí, sí, se ve. Bien. Sí, se ve bien. Con respecto al tema, al título, como lo presentó Patricia, ahí lo tenemos, el ingreso como un analizador significativo para revisar e interpelar la formación profesional en la universidad. Y yo agregué en tiempos de pandemia, inspirada por el título de sus mesas de diálogo, ¿no? Y hay algo que primer comentario, o sea, vamos a estar situándonos en este primer momento, la introducción, algunos comentarios generales, y hay 3 comentarios que les quiero compartir. Un primero tiene que ver con algo que tomé de ustedes y que quedó resonando en mí, en la propuesta de Patricia y su equipo, en relación con pensar en contexto. Y en este contexto particular de pospandemia, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo creo que todo educador, sea del nivel educativo al que se dedique y al que trabaje en su vida profesional y cotidiana, mantiene una relación particular con el tiempo. Y esto lo vamos a retomar hacia el final. Una relación particular con el tiempo quiere decir, para mí, que cuando uno es educador, trabaja desde la memoria de un tiempo pasado de la memoria y un tiempo futuro de dimensión de proyecto que define y dibuja el presente. Ser un educador es tener en cuenta mantener una relación particular con el tiempo, y en estas 3 dimensiones, de un pasado, de un futuro y de un presente, ¿no? Donde uno diseña propuestas, donde uno lleva adelante actividades, propone objetivos, fija recursos, ¿sí? Pero no es para nada para omitir ni dejar de lado esta dimensión temporal con el tiempo en función de nuestra tarea educadora. Y bueno, y con nosotros tenemos recientemente una experiencia vital que nos conmovió y que el título de ustedes lo pone muy sobre el tapete, que es el momento actual de pospandemia, ¿no? Y acá me trajo y me llamó la atención, me trajo a colación la necesidad de recordar lo que fue la irrupción y la experiencia vivida a partir de marzo del 2020, a partir de lo que fue la irrupción de un estilo de vida que conmocionó al mundo entero, ¿no? Y todo lo que representó para nuestra cotidianeidad, para nuestras vivencias, nuestras sensaciones, nuestros modos habituales de ser e interactuar con los otros, atravesados por una absoluta y total novedad que tuvo que ver con sensaciones y emociones de preocupación, de tristeza, de incertidumbre, de mucha incertidumbre, de asombro, de soledad, de aislamiento, ¿sí? Y creo que esta experiencia de absoluta novedad marcó un antes y un después en nuestros modos profesionales de ser docente y también en nuestros modos de ser, ¿sí? Y nuestros modos de estar con los otros. Y en parte también me atrevo a decir esto porque en algunas de las intervenciones de ustedes que leí, las preocupaciones en torno a las experiencias subjetivas de los estudiantes vinculados con temáticas de salud mental, me aventuro a hacer la hipótesis que tiene que ver con marcas que ha dejado esta experiencia vital y totalmente novedosa de lo que hemos vivido en relación con la pandemia. Creo que una de las formas en que tenemos para tratar de recordar brevemente y no entrar mucho en detalle sobre lo vivido es a través de imágenes y de fotos. Y para eso elegí 3 fotos que nos hacen recordar ese tiempo de pasado reciente. Uno es una foto de un concurso, el primer premio del Festival Internacional de Fotoperiodismo de Perpiñán 2020, esta especie de grafiti en la pared
y todo lo que puede simbolizar esa mano, agarrando a esa transeúnte, a esa persona de la calle con barbijo, y todo lo que ustedes quieran interpretar en esa imagen. Otra es otra fotografía que se llama La incertidumbre en el corazón de los espíritus, en plena pandemia de COVID-19, de un fotógrafo, Francesco Carta, que es esa cabeza borroneada con una nube, ¿no? Una composición fotográfica, y la otra mucho más real y nada simbólica, pero sí que describió un momento de mucha angustia y preocupación. Es un médico en un hospital, es una foto sacada por el National Geographic, donde armó una exposición llamada A un año de coronavirus en imágenes 2020, en una edición española. Nada más que mi intención es que a partir de estas imágenes podamos pensar lo siguiente, a ver si coinciden o no conmigo. Yo creo necesario decir que todo esto vivido dejó marcas en nuestras maneras de ser, interactuar y construir vínculos, y en nuestras maneras de transitar y habitar las instituciones. Y que esas marcas y que la pandemia produjo efectos que atravesaron y permearon hasta el día de hoy nuestro modo de estar en las instituciones. Por más que querramos, tengamos ganas, necesitemos, o los argumentos que tengamos de dejar atrás ese pasado, por lo traumático que puede haber resultado para algunos, para más, para menos de nosotros, pero hay como una intención de dejar atrás todo eso vivido y volver a una supuesta normalidad. Yo a lo que los invito es a pensar este diálogo que vamos a tener nosotros en línea de una transición, ¿no? El contexto de época que estamos viviendo tiene que ver más con una transición pandemia, pospandemia. Y ahí relaciono y vinculo y me detengo en esas apreciaciones de ustedes en sus documentos relacionados con problemáticas relevadas en el ámbito de la salud mental y las primeras intervenciones cuando aparecen en el campo de nuestras prácticas con estudiantes y también, ¿por qué no?, en nosotros mismos, ¿no? Yo agregaría. Bien, imágenes expuestas. Quiero agregar una interesante idea de un filósofo italiano que seguramente quizás ustedes conocen, Franco Bifo Berardi, que es profesor de la Universidad de Bolonia, filósofo, activista y político, escritor, que escribió un libro durante la pandemia, abril de 2022, que se llama El tercer inconsciente, y es contundente con lo que dice, y nos da pie, nos da como respaldo en esta idea de pensar una transición y de detenernos a no hacer como que nada pasó o que ya pasó, ¿no? Ninguna de las dos ideas. Bifo dice lo siguiente: durante la pandemia hemos experimentado una profunda laceración en el sentido de la acción, la producción y la vida. No es solo un asunto médico lo vivido. Están en cuestión los fundamentos mismos de la civilización que heredamos. Y de repente, todo lo que hemos pensado durante los últimos 50 años tiene que ser pensado de cero. Berardi es de un pensamiento osado, de un pensamiento intrépido, pero nos da como una especie de puntapié o de aval o de respaldo, no puntapié, de respaldo, a pensar la necesidad de detenernos, a dar cuerpo y dar como un tiempo a pensarnos en esa transición y dando apoyo a la idea de ustedes de pensar en contexto de pospandemia. No se habla de un nuevo contexto, de un nuevo tiempo. Se habla de una pospandemia en relación a una pandemia vivida, ¿no? No eligieron otro término. Entonces, para nosotros es clave situarnos, pensar nuestras prácticas, nuestras decisiones, nuestros modos de habitar y transitar las instituciones universitarias y pensarnos dentro de ese contexto de transición. Bien, segundo comentario que les voy a compartir. O sea, por un lado, el hincapié puesto en ser educadores que pensamos un contexto de época, pensamos desde nuestra contemporaneidad. Segundo comentario. Una de las cosas que les quiero decir, y tiene que ver un poco con la presentación formal que hizo Patricia, es
que mi lente, mi mirada, mis aportes y lo que voy a dar cuenta de lo que leí, que ustedes construyeron y compartieron entre ustedes, tiene que ver con un lugar acotado de lectura recortada desde mis campos disciplinares. O sea, no es que hay una lectura total de todo lo transcurrido, sino que lo que traté de leer es desde la pedagogía, que es mi campo de estudio, que es mi práctica, que tiene que ver con mis lecturas, los autores que leo y que me gustan, y que en los cuales también reconozco a mis legados formativos recibidos de pedagogos nacionales y del extranjero, y también desde la pedagogía de la formación y también desde el análisis institucional. Para quienes no tienen como una aproximación a lo que es la corriente del análisis institucional, les comento muy brevemente. Voy a dar pie a esto porque me va a permitir introducir análisis. Y también una práctica de intervención que surge en Francia con los movimientos coyunturales de los movimientos estudiantiles del Mayo francés de 1968, es una corriente que tiene que ver con nuevas maneras de pensar el conflicto institucional, la dialéctica, el lugar del saber y del especialista en la institución, y tiene que ver con cómo dejar de pensar a las instituciones desde una postura más sociológica y empezar a pensar las instituciones de intervención micro, desde adentro, actuar y desde estar en institución, lo no dicho institucional. Cuando hablo de provocar, lo que me sugiere es introducir un tercer comentario, que es contarles de acá voy bien, ¿cómo vamos? Tercer comentario, de las lentes, los anteojos, desde las profesionales y la temática de eso, y introdujo la perspectiva del análisis institucional y ¿no? Ingreso como un analizador institucional y tiene que ver con invitarlos a estar y realizar prácticas pedagógicas, nuestras prácticas, las intenciones, los modos de recibir y de acompañar de diferentes y variados actores institucionales, profesores, responsables de gestión, estudiar eso, ¿no? En eso está la idea del analizador. Muy brevemente les comento, el analizador es un término polisémico y sus primeros usos históricos tienen que ver con los aportes de Pavlov desde la neurofisiología. El analizador es una operación que permite descomponer la realidad. Tiene que ver con la función del análisis. Y lo que hace es tratar de funcionar, tener como finalidad la función de ser precipitadores, de ser aceleradores de un proceso. Trastocan las estructuras de lo aparentemente estable y ponen de manifiesto conflictos y contradicciones. Muchas veces, cuando se trabaja desde la intervención institucional, el analizador, sea natural o provocado, es el malestar institucional, ¿no? Cuando se hacen trabajos de intervención institucional con una demanda, a partir de una demanda específica, lo que se produce, lo que se trabaja con el analizador es tematizar, problematizar, provocar cuestiones relativas a las dificultades o a los malestares, a los modos de resolver los problemas y los conflictos, ¿no? Dice el análisis institucional. Bien,
¿Por qué el ingreso como analizador? Y me pregunto eso. Y acá voy a compartir el punto de vista con una colega amiga muy querida que ustedes conocen, porque sé, así me lo comentó Patricia, que tiene que ver con la colega, con Soledad Bercelino de la Universidad Nacional de Río Negro, y del analizador, que ella escribió en el año 2001, también en pleno contexto de pandemia, un texto que recomiendo absolutamente desde su precisión y su desarrollo, y que invito a leer, está en internet, se llama El primer año de la universidad como analizador institucional. Y es un artículo que salió publicado en Polifonía, Revista de Educación Inclusiva, publicación del Centro de Estudios Latinoamericanos de Educación Inclusiva de Chile. CELEI es la sigla. Se los repito si quieren, por aquí, los que quieren tomar nota. El artículo es El primer año de la universidad como analizador institucional, de Soledad Bercelino, con B corta y Elie, de la Revista de Educación Inclusiva del Centro de Estudios Latinoamericanos de Educación Inclusiva de Chile. Es una revista del año 2021. Para mí es un trabajo sumamente interesante a leer, sumamente claro y preciso, tiene toda una cuestión muy vinculada a la fundamentación cuantitativa y cualitativa, articula de manera bien interesante la problemática del primer año, y lo que a mí me parece valiosísimo de Soledad es que ella plantea el ingreso como una oportunidad para pensar la gramática de una institución. Cuando hablamos de la gramática de manera muy general, estamos hablando de la cultura universitaria, de la trama institucional. Ella agrega de la micropolítica, ¿sí? Desde las perspectivas teóricas que ella maneja. Incluye en su, miren qué interesante, Soledad lo que hace es, concluye en su artículo en poner hincapié en proponer distintos dispositivos institucionales que permiten cuestionar los sentidos naturales y obvios de lo que se define como universidad, lo que se espera de una universidad, cuestionando reglas, prácticas que regulan conductas, pensamientos y que organizan la experiencia universitaria. O sea, la idea de un analizador del ingreso es llevarnos a problematizar, a desnaturalizar esos sentidos obvios de lo que se espera, de lo que es una universidad, la experiencia universitaria. Y lo interesante es que ella concluye, Soledad, diciendo que la pandemia fue un gran experimento en ese sentido, que sirvió como desde su fuerza cuestionadora, y nos tenemos que animar a cuestionar lo obvio, a cuestionar lo esperado, lo siempre igual, ¿no? Es como que da un estímulo, una motivación a estos cuestionamientos. Y en esa línea y en esa sintonía es que invito a leer el texto de Soledad, y que pienso que hay una lectura complementaria en esta idea de pensar, por su parte, el primer año como un analizador, y en mi caso, el ingreso, o los inicios, que es lo que vamos a tematizar un poquitito más adelante. Bueno, vamos a pasar a la segunda diapositiva. Presentado entonces estos primeros comentarios iniciales, la lectura de época necesaria, la transición pandemia-pospandemia, mi lectura acotada, disciplinar desde la pedagogía y el análisis institucional, y el tercer comentario, explicarles lo que es la noción de analizador, vamos a pensar lo que pude rescatar de la lectura de ustedes en relación con, voy a dejar de compartir porque esto lo tengo escrito en mis papelitos. Después vuelvo a compartir más ideas. ¿Se entiende hasta acá lo que hicimos? Primer momento, terminado. 3 comentarios. Ahora vamos a pasar a mi lectura de los trabajados por ustedes.
La intención de esto es invitarlos a lo siguiente, que ustedes se predispongan a ser dichos por otro, por otra, en este caso. ¿Qué quiere decir? Que ustedes se van a reconocer en los comentarios de lo que escribieron y de lo que yo recuperé. Desde un lugar de mirada externa, que es lo que yo puedo aportar con mi cierta extranjería, no formo parte de la institución de ustedes de manera cotidiana y asidua como ustedes sí lo son, y con una mirada sí de colega, de compañera de compañera de compartir los mismos temas, ¿sí? La intención es que ustedes también puedan recopilar y sistematizar en este último encuentro que se están cerrando las segundas mesas de diálogo, con los aportes, también es esto, ¿no? Un poco como cerrar con los aportes de ustedes. Van a ver que es una lectura detallada, voy a comentar algunos momentos, pero tiene que ver con la riqueza de lo que han producido y compartido, y de lo que vienen haciendo, ¿sí? Y desde cómo yo lo recuperé. ¿Se entiende? ¿Sí? Bueno, déjense llevar por esta lectura mía, que tiene esta distancia, donde recupero lo que ustedes hicieron. Bien, ¿qué cosas me llamaron la atención? Voy a esta idea, ¿no? Primero, la diversidad, la cantidad y la vastedad de acciones, programas, cursos, propuestas que llevan adelante para favorecer el ingreso en sus distintas dependencias académicas. Hacen mucho, variado y creativo, y eso me sorprendió, y eso me atrapó, me atrajo y me atrapó, las dos cosas, ¿sí? Después, lo que también me llamó la atención es el interés manifiesto, la convicción que ustedes tienen por tender a desarrollar en los estudiantes, las estudiantes, por una cuestión generacional, les pido disculpas con mi masculino genérico, pero estoy a favor de lo que es toda igualdad de géneros y en contra de toda y absoluta discriminación de todo tipo, pero pido disculpas porque no siempre me sale natural. Entonces es una cuestión de edad, pero el otro se incluye a otras, otros, a todos. Pido disculpas por eso. Les decía, lo tendría que haber dicho al principio y me olvidé. El interés manifiesto por tender a desarrollar la pertenencia, la identidad, la adaptación a la vida universitaria, términos que ustedes usan, la ambientación, la inserción, y yo agregaría la afiliación. Seguramente algunos de ustedes conocen los textos y los aportes teóricos de Alain Coulon, el métier, el oficio del estudiante universitario, donde él habla de la afiliación que tiene que ver con esta inclusión a la cultura universitaria, con un aporte bien interesante, que se los dejo como diálogo, como problemática a seguir pensando. Además de la ambientación, además de la inserción, la idea de afiliación tiene que ver con que no solo uno se afilia a la cultura institucional que lo recibe, sino que también uno se anima a transformarla. Y eso es bien interesante, ¿no? Hay reglas del juego, dice Alain Coulon, donde uno no solo le transmite las reglas del juego para que el estudiante se convierta en tal, aprenda, él hizo investigaciones en la Facultad de Medicina a comienzos de los años 90 y decía que para ser estudiante no basta solo con estudiar, sino que hay que aprender las reglas del juego, del oficio de estudiante. No solo saber las reglas, sino también saber mostrarlas. Cuando uno le enseña a estudiantes ingresantes a preparar un final, y esto me lo veo diciendo yo, le digo a los estudiantes, seguramente ustedes también lo hacen, le dicen, no solo tenés que demostrar que sabés mucho, no solo tenés que saber mucho, sino que tenés que saber exponerlo. Trabajar con el programa, leer la fundamentación, leer los objetivos que se propuso el profesor, leer, bueno, elegí esta unidad, pero sé que esta unidad se relaciona con esta otra, y esto tiene que ver con mostrar, ¿no? Aprender un modo particular de oratoria para un examen final. Es un ejemplito puesto en relación con lo que dice Alain Coulon de la teoría, ¿sí? Seguramente ustedes también se vienen diciendo esta especie de fotografía que les compartí de lo cotidiano, ¿no? Que uno a veces les dice a los estudiantes. ¿Qué más enumero?
Me llamó la atención también los aspectos, cómo ustedes piensan el transmitir y el dar apoyo en los aspectos formales de la vida universitaria. Cómo, y esto me pareció genial, cómo intentan recuperar saberes previos de la secundaria, en eso que llaman la priorización de saberes traídos de la escuela del nivel anterior. Y esto es bien interesante porque por lo general la escuela, la universidad descalifica todo lo que viene de los saberes previos, ¿no? Y ustedes hay en algunas unidades académicas y algunas dependencias que dicen, bueno, prioricemos algo de lo que trae. Y esto me parece genial, porque tiene que ver con el modo de representar y concebir al que llega. Ya vamos a llegar un poquito a eso cuando hablemos del acompañamiento, ¿no? Cómo uno piensa el sujeto que llega. Otra de las cuestiones que también encontré es la cantidad de propuestas y de dispositivos que arman en pos de esta tarea y este objetivo que definieron de fomentar la inclusión y fomentar la retención. Miren, cursos específicos, charlas sobre distintos temas de la vida institucional, manejos del guaraní, protocolos de violencia de género, uso de la biblioteca, cursos introductorios de disciplinas básicas como para la matemática, la física y la química. Ofrecimientos de un acompañamiento personalizado si el ingresante lo solicita. Talleres de desempeño tecnológico para manejar el campus virtual. Cursos y talleres para acompañar y asesorar a los docentes para abordar la complejidad del ingreso. Atente acá, esto lo vamos a retomar. Estas actividades focalizadas no solo en el estudiante, sino en los docentes. Acompañamiento y asesoramiento a los docentes para abordar la complejidad del ingreso, proponen ustedes. La orientación al potencial estudiante. Y esto me gustaba mucho y lo hablamos con Patricia, porque cuando hablamos de potencial es lo que puede el estudiante, a pesar, o sea, como sujeto que decide y toma la decisión de inscribirse y ver qué pasa, y cómo se prueba, y cómo construye identidad, y cómo se transforma en una institución como la universidad, y ahí hay una imagen de, yo lo leí así, potencial, de posibilidad, y Patricia me decía, también tiene que ver con el potencial ingresante que se convierte en estudiante. Las dos cosas, sumemos las dos lecturas. ¿Entienden la diferencia de lo que digo? O sea, potencial es que a futuro se convierte de ingresante a estudiante, y potencial es valorar el potencial que trae y que tiene, en definitiva, todo sujeto. A esto, es una concepción de concebir al otro. Todo sujeto tiene un potencial. Si somos profesores, más parados tenemos que tratar de estar en saber reconocer esos puntos de partida, ¿no? Miren, les cuento una anécdota. Trabajando con docentes universitarios, había un colega que decía, cuando el estudiante está listo, yo empiezo mi enseñanza. ¿Y qué quiere decir esto? Era un profesor de arte, no importa, y el estar listo era lo que nos traía como una complejidad ahí, ¿no? A definir qué es estar listo. A contracara, un profesor le decía, al estudiante hay que irla buscando, hay que ir a buscarlo donde está, ¿no? En dónde está, con lo que trae. Entonces son como dos caminitos, dos extremos. El que cuando está listo yo empiezo y yo decido cuándo está listo, y el otro que dice, donde esté lo voy a buscar, porque ahí comienza mi tarea pedagógica. Y vemos qué pasa ahí. Sigamos. ¿Qué más cosas me encantaron y me llamaron la atención de ustedes? Miren, los cursos, ya lo leí, el acompañamiento en tareas de matriculación y otros trámites administrativos, las tareas de articulación con la escuela secundaria, todo lo que hacen en relación con charlas, jornadas de difusión, visitas y actividades, jornadas de difusión, charlas, ¿no? De presentación de las carreras, de dar a conocer las carreras que se ofrecen, actividades creativas y con fines de aumentar la cercanía y la convivencia con los estudiantes. Y me interesó muchísimo esta idea de un fogón académico. Un fogón académico que tuvo que ver con relevar problemáticas subjetivas, saber quién es el otro. No solo saber qué sabe,
sino quién es y qué le pasa. Y eso es una fortaleza del propósito, porque aparecieron cuestiones subjetivas muy interesantes. La vergüenza a la exposición, la preponderancia de emociones en ese momento de inicio, de ingreso, por sobre la racionalidad, el estudio y la diversión planteados como dicotomías, si puedo una cosa no puedo la otra, la conciencia del esfuerzo y la voluntad para logros a largo plazo, la conciencia de necesitar ayuda frente a determinadas situaciones, temor a la falta de tiempo para estudiar o para divertirse, la poca conciencia del fin último de la carrera, el trabajo. Esto es genial porque va a tener que ver con nuestras conclusiones. La poca conciencia de lo que es la carrera que eligieron. Y ahí nos están dejando, pero de sobrepique, la tarea de un docente de primer año, que es, no, si tienen poca conciencia, hacerles consciente lo fascinante que es el mundo que eligieron ustedes como profesión. Ahí hay un agarrar del cuello, digo yo, y que no se nos escape, porque si eligieron esta profesión, que a ustedes supuestamente les apasiona y me apasiona, hay algo de ayudar a tomar conciencia de qué se trata, de que elegiste lo mejor que podrías haber elegido en el mundo. Esto es, ¿no? Y demostrarse apasionado en esa decisión. Porque si tienen poca conciencia, ayudémoslos con esa tarea en un primer año. Son nuestros futuros colegas. El estudiante que ingresa tiene que ser visto como un futuro colega y alguien que nos va a venir con sus características, sus críticas, todo lo que querramos después de tenernos a pensar. Pero es quien va a venir a ocupar nuestro lugar. Es quien va a venir a sucedernos. Es donde vamos a pasar nuestra transmisión intergeneracional, es con ellos, a quienes estamos formando. Entonces, ¿qué más? La poca conciencia también del fin último de la carrera, ya lo leí, cuestiones relativas a la búsqueda de una vocación que no viene heredada ni dada, dudas y temores esperables, cuestiones de índole subjetivo que a mi entender ustedes pudieron relevar de manera sumamente precisa en ese fogón académico. Miren, el otro día leí hasta un material muy simpático que los invito a leer, que se llamaba La Cátedra Bailable. También era un baile de ideas, nada, es poner creatividad allí donde nosotros tenemos que hacerles sentir a los jóvenes que tenemos algo para darles y que lo que les estamos dando es lo más preciado para nosotros, nuestra lección de vida profesional, ¿no? En la definición de un proyecto en su juventud, ayudarlos en la definición de un proyecto vital, que es una profesión, que es un levantarse todas las mañanas a hacer lo mismo, a trabajar de esto. Bueno, en esa actividad que ustedes propusieron, esto salió relevado y de manera magnífica. Después, otra de las cosas, perdón que sea detallista, pero hace mucho. Entonces a mí me gustó leerlo con ese detenimiento, y si bien fueron PowerPoint bien densos, bien compactos. O sea, había mucho en lo que me fue mandando Patricia. Otra de las cuestiones que hicieron, ya estamos medio, bueno, vamos a avanzar un poquito más rápido. El fortalecimiento en las cátedras de primer año. Esto me parece magnífico también. Esto tiene que ser, esto está puesto del lado de la enseñanza. El fortalecer las cátedras de primer año. Ahí hay algo de revisión de la enseñanza, como decíamos con lo anterior que puse en relieve, ¿no? La revisión de la carga horaria, dejando de lado la división entre teoría y práctica, la revisión de propuestas didácticas, de la enseñanza, de lo que hacemos en clase, el compartir experiencias con otros colegas, planteado como un desafío a terminar de alcanzar, la modificación del calendario académico, talleres bimestrales que apoyan el desarrollo de habilidades de estudio. ¿Se ven en esto que leo? ¿Se encuentran? ¿Se sienten dichos por alguien que viene de afuera? O bueno, viene, no fui a ningún lado, pero que estoy fuera de la cotidianeidad institucional de ustedes. ¿Se ven? Sí, 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 Bien, bien, bien. absolutamente. Bueno, esto es todo de ustedes. Esto es todo lo que tienen hecho y que intento sistematizar. También me llamó la atención que aparece el programa de tutorías para ingresantes, que ayer ustedes estuvieron tratando de identificar. Bien interesante la consigna. Una problemática, un problema, una posible causa para ese problema
y una posible definición de estrategia de estudiantes pares y de docentes para intervenir y acompañar a la resolución de ese problema. Otra de las cosas que apareció tiene que ver con cómo las problemáticas del ingreso aparecieron definidas. Se las voy a leer, porque son bien claras y están presentes y bien listadas. Abrupto cambio que significa el ingreso al mundo universitario. El desconocimiento del funcionamiento de una cultura institucional de la facultad en cuanto a normativa y aspectos organizacionales. Creo que todos los dispositivos que ustedes están haciendo apuntan a trabajar esta dificultad. Dificultades para interactuar entre docentes y compañeros. Creo que el fogón apunta a esto. Dificultades económicas y de residencia. Cuando ustedes informan acerca de las becas, están intentando trabajar sobre este problema o dificultad. Expresiones y situaciones vinculadas a la salud mental. Y esto apareció en lo que traté de poner en contexto de cómo pensamos nuestra problemática docente hoy, en tiempos de pandemia, pospandemia, y demás dificultades. Bueno, frente a toda esta breve síntesis que les hice muy rápida, no sé si fue tan breve, pero frente a todo esto que les quise contar y devolver que leí que ustedes hacen, les quisiera transmitir mi admiración por la variedad y por la creatividad de propuestas. Pero, como necesitamos revisar, porque estamos en la lógica de un analizador que problematiza, les voy a agregar una idea para pensar, no desde la crítica, sino desde la problematización. Muchas de estas actividades y propuestas y estrategias, y seguramente ustedes me van a dar la razón, tienen que ver con una instancia de trabajo paraeducativo. Esto lo dice Soledad Bercelino también. ¿Qué quiere decir paraeducativo? Que rodean a lo que sucede en el corazón mismo de la interacción en el aula. Paraeducativo rodean los procesos de enseñar y de aprender. ¿Qué quiere decir? Quedan por fuera de donde acontecen los procesos cotidianos y reales de enseñar y aprender. Hay un autor que toma Soledad, y también lo tomo yo, que se llama Vincent Tinto, que dice justamente lo siguiente. Miren qué clarito lo dice. Él es americano. Y lo dice, este artículo está en español. El problema de la retención estudiantil sucede en el salón de clase. El lugar, quizás el único lugar, y refuerza esta idea, donde la mayoría de los estudiantes se encuentra con los docentes y con otros estudiantes y se dedica a las actividades formales de aprender. El debate, la lucha, el combate, dice Vincent Tinto, es en el aula, en la interacción semanal con los estudiantes. Todo lo otro acompaña, todo lo otro enriquece, todo lo otro es necesario, no digo en absoluto que no, pero digo que hay que animarse a tocar ese corazón duro, abrir un poquito la puerta del aula, ver qué pasa. Ustedes lo dijeron como desafío, interactuar experiencias con otros. Esta idea que dice Vincent Tinto me da pie a mí para nombrar lo que yo llamo la pedagogía de los inicios. En un libro que escribimos en el 2019 con Estela Maris Marrocha en la editorial Biblos, que se llama justamente Por una pedagogía de los inicios, más allá del ingreso a la vida universitaria, definimos a qué estamos haciendo referencia a los inicios. Y es una noción un poco más amplia. Como verán, mi intención del trabajo de hoy, hay algo encubierto en trabajar la dimensión temporal en la formación, en abrirla, en expandirla, en no dejarnos ganar por la lógica cortoplacista, con los apuros, con los recortes, con todo tipo, o sea, hacernos tiempo para el encuentro, tiempo para pensar nuestra carga horaria, la carga horaria que necesita nuestra materia, los tiempos que necesitan los ingresantes. Entonces, cuando hablo de los inicios, de una pedagogía de los inicios, estoy hablando de dos aspectos centrales, que retomo a su vez de una colega de la Universidad Nacional Jaureche, de Carolina González Velasco. Ella dice que esos dos aspectos son, por un lado,
Un abordaje temporal, la fundamentación de la expresión los inicios, ¿no? Estoy ahí. Un abordaje temporal más amplio acerca de la problemática de articulación escuela media-universidad. Y un segundo aspecto tiene que ver con el reconocimiento de experiencias estudiantiles que remiten a puntos de partida e historias singulares y diversas. Podríamos relacionar acá la frase de este profesor, ¿no? Que al estudiante hay que ir a buscarlo donde está. El recuperar una experiencia singular y diversa. ¿Sí? Y estar dispuesto y ver qué pasa. ¿Mm? Bien. Entonces, algunas de las propuestas de ustedes sí tocan este núcleo duro, como dice Soledad Bercelino, de la enseñanza, lo que sucede en el salón de clases. Ojo, algunas de las propuestas que nombré y que ustedes mencionaron en esa síntesis, aparece el abordar la práctica de enseñanza. Bueno, a partir de toda esta lectura, ¿cómo vamos hasta acá? Sigo un poquito y avanzo para que después demos pie al intercambio, ¿les parece? Vamos bien, Viviana. ¿Vamos bien? Bueno, a partir de toda esta lectura, les quiero comentar ahora mi tercer momento de trabajo, que tiene que ver con un abordaje teórico. ¿Sí? Vamos a ver cómo nos iluminan algunas nociones de la pedagogía para pensar la tarea que hacemos, para pensar esos dispositivos que ponemos en marcha. Que como les dije, si uno tiene que ver la palabra recurrente que aparecía, fueron tres que seleccioné. La noción de formación, la noción de intervención y la noción de acompañamiento. Y vamos a hacer una especie de pincelada teórica, no vamos a entrar en profundidades, pero sí necesitamos siempre la teoría porque nos da como un piso para pensar, corrernos de la opinión, ¿no? Los autores lo que nos dan es esto, corrernos de a mí me parece, es decir, según tal autor, y después de esa lectura pienso de este modo, acuerdo, no acuerdo, ¿sí? Bien, entonces, a ver, en realidad tenemos esta diapositiva que lo que va a señalarles a ustedes es, a ver, quiero ver si estamos ordenadamente, creo que sí. Este segundo momento ya lo comenté. Oh, siempre me pasa igual, cuando dejo de compartir después no me deja pasar la diapositiva como antes. Vamos a la versión con la columnita al lado. Ya está, segundo momento. Bien, lo que me llamó la atención, y vamos ahora a este tercer momento. Acá estamos, la concepción de formación, la noción de intervención y la noción de acompañamiento. Bien. Esperen un chiquito. Vamos a pensar la noción de formación y a ver qué les parece. A mí me gusta pensar la formación en relación con, primero, la cantidad de sinónimos que dicen lo mismo y no son tal. Formación, capacitación, actualización, reciclaje, actualización, ¿sí? Me gusta elegir la noción de formación profesional universitaria. Y dentro de la noción de formación, trabajo con dos imágenes. Una que depende más de lo institucional y otra que depende más del sujeto que se forma. Una que tiene, y son ambas complementarias y se abrazan entre sí. Una que tiene que ver más con una disponibilidad, un crear las condiciones para que el formarse del sujeto acontezca, y que necesita crear un marco, un encuadre, una propuesta institucional a disposición. Entonces, por un lado, la formación como un proyecto institucional disponible es lo que cada uno de ustedes, dicho rápido, propone y ofrece desde el plan de la carrera, desde el plan de estudios, desde la institución en la cual se enraiza, echa raíz la carrera que ustedes dictan. Es decir, condiciones de posibilidad que tienen que ver con un programa de contenidos agrupados en materias, seminarios, estrategias de enseñanza y dispositivos en función de determinados objetivos. Todo lo que ustedes hacen de dispositivos de acompañamiento tiene que ver con un proyecto institucional de la Universidad Nacional de La Pampa inclusivo, ¿sí? Donde les preocupa la retención. O sea, son rasgos que tienen que ver con los objetivos que ustedes se proponen. Luego,
En esa propuesta seguramente debe haber un determinado perfil del egresado de cada carrera, un cuerpo docente que fue elegido según determinados criterios, una estructura organizativa en relación con el tiempo, el calendario académico y el uso del espacio institucional, según lo que requiera cada una de las carreras. No es lo mismo estar formando en agronomía, en la carrera de agronomía, que estar formando en la carrera de ingeniería en sistemas. Las condiciones institucionales del espacio tienen que ser pensadas de modo distinto. Con respecto a la formación como una disposición del sujeto, es el estudio que más me apasiona a mí. Es lo que más me gusta leer. Esta noción de la formación como disposición de sujeto tiene autores muy importantes y relevantes desde lo que es la mirada disciplinar de la pedagogía de la formación. Porque en realidad lo que se plantea acá, más que formación, es un formarse, es un reflexivo, ¿sí? Es formarse para poder observar y ver el cambio identitario que va sucediendo en la persona a partir de sus aspectos intelectuales, afectivos, sociales y en relación con un saber, el saber hacer y el saber ser. ¿No les pasó a ustedes alguna vez que tuvieron estudiantes en el primer año y después se los encuentran en el bar, en el pasillo y ya están por egresar y ven que son otras personas? ¿Les pasó? ¿Les pasó esa sensación de decir cómo piensan? O mismo a veces uno dicta materias o los tuvo en los cursos de ingreso iniciales de ambientación y después los encuentra y ven que aparecen transformaciones en el modo de argumentar, de pensar, de estar más serenos, más abiertos, menos opinólogos, que a veces uno los ve en esa lógica, ¿no? Para mí, cuando uno piensa la formación como una disposición del sujeto, da cuenta de una transformación que muchas veces se reconoce hacia atrás. O sea, no es que algo que uno va viendo a futuro quiero ser de este modo. Es decir, uy, mirá en lo que me convertí, ¿no? Esto es lo interesante. Y al revisar esa experiencia se vuelve como una experiencia formativa, que siempre es singular y personal. Agrego dos cositas muy breves acá, y volando. La formación también para mí tiene que ver con un proceso y con una posibilidad. Me gusta pensar la formación como proceso porque esto también nos involucra a nosotros, cuando elegimos el mundo del conocimiento para nuestro trabajo diario y profesional, ¿no? O sea, cuando nosotros somos trabajadores del conocimiento, de la creación, producción y transmisión del conocimiento, en el ámbito de una institución universitaria. Cuando hablo de la formación como un proceso, hablo que nosotros ahí tenemos en cuenta un presupuesto por detrás que tiene que ver con lo inacabado del sujeto, lo inacabado de todo ser humano, ¿sí? Y cuando hablo de lo inacabado, hablo de lo que sostenía quien fue mi director de tesis, Jackie Belliero, que decía, continuaremos inacabados hasta las vísperas de nuestra muerte. Por lo tanto, miren si no tenemos cosas por hacer, ¿no? Seguir trabajando con ese espíritu constructivo y curioso por saber y por saber más. Por eso el inacabamiento nos acredita un diploma, pero si elegimos el mundo del conocimiento para nuestra profesión, es un estilo de vida, el estudio como forma de vida. Y esto hay que transmitírselo a los estudiantes. Esa pasión hay que transmitírsela por los libros, por la lectura, por mirar la realidad, por mirar nuestro campo de estudio. La segunda idea de la formación como posibilidad también me encanta, porque habla de la formación como una posibilidad para ampliar nuestras maneras de pensar, de asombrarnos, de interrogar nuestros saberes y nuestras ignorancias, animarnos a lidiar con nuestras ignorancias. Primer paso, reconocerlas, ¿no? No estar parados en un lugar de sabelo todo. Desafiar la comodidad de nuestros prejuicios, la formación como posibilidad, nos desafía a lo cómodo, a lo dado, a nuestros pensamientos ya instituidos, a repetir siempre lo mismo, ¿sí? A esto que los jóvenes dicen de la deconstrucción de ideas y de categorías. Un colega, al iniciar un espacio de capacitación conmigo, me decía que su interés personal tenía que ver que
más allá de la habilitación de mi diploma, me dijo así, de un día para el otro me vi, me convertí en un formador y necesitaba tener espacios para pensar. Bueno, por último, en esta lógica de la formación como disposición de un sujeto, como un formarse, ¿no? Que esto también es la formación, este autor que les comenté, Jacques Belliero, dice, ser un formador es comprometerse a tener desafíos consigo mismo. Linda definición, ¿no? Bien, entonces, esto en relación con la noción de formación dicha muy rápidamente. Veamos qué pasa con la noción de acompañamiento. Yo les propongo lo siguiente, para escucharlos un poco y ver escuchar sus opiniones. Si nosotros tuviésemos que hacer un listado de usos comunes y habituales del término, esperen que voy a tomar nota, acompañar, qué sentidos, qué sinónimos ustedes elegirían? Acompañar como sinónimo de escucho. Voy a ir tomando nota. Andamiar. Andamiar. ¿Qué más? Me encanta. ¿Qué más? Apoyar. Apoyar. Acompañar como. Están Valeria. escribiendo en el mensajería. ¿Me los lees, Patricia? ¿Sí? Porque no tengo Sostener, todo. empatizar. Escuchar. Buenísimo. Empatizar, escuchar. Bien. ¿Qué más? Asistir, guiar, Escoltar. cuidar. Perdón, Carlos. Escoltar, Sí, Carlos. Escoltar. escoltar. Bien. Escoltar, sí. Bien, gusta. ¿Qué más? ¿Me lees, Patri, lo que van poniendo? Sí, discúlpame. Asistir, cuidar, orientar, guiar. Bueno, y había dicho ¿No? empatizar, sostener. Sí, ya está. Empatizar, sostener. Sí. ¿Alguien más? Hay dos más. A ver, aguarda que ahí bajo. Apoyo y estar. Apoyar. Apoyar ya está. Estar. Bien, bien, bien. Me encanta. Salió lo que quería que salga. Miren, yo agrego a la lista de ustedes, a estos usos comunes y habituales de acompañar. Estar presente. Completo lo que dijeron al final. Estar presente. Poner el cuerpo. Ir junto con. Orientar. Aconsejar. Tutorear. Guiar salió, ayudar también, ladear, asistir, alentar, socorrer, contener, conducir, por eso la idea de escoltar viene también, me gustó mucho por ahí, monitorear, cuidar, creo que también salió, y la lista puede continuar. Y ahora les digo algo, que acá tenemos una noción compleja, ¿por qué? Porque cuando decimos estos verbos que estamos acompañando, no son sinónimos estos verbos entre sí. No es lo mismo decirle al otro que uno lo va a acompañar, que lo va a guiar, a decir que lo va a asistir. No es lo mismo decirle al otro que va a estar presente, a decir que lo va a guiar. No es lo mismo, o sea, acá hay como matices importantes de sentido donde necesitamos abordar la complejidad de una noción que yo la llamo, y se pueden reír, buenita. Acompañar es una noción de onda, ¿vieron? Como dicen los chicos. Te acompaño te acompaño, voy con vos, ¿sí? Es una noción amigable, noble, bonita. Pero ¿qué pasa? Necesitamos trabajar de estas nociones lo que tiene que ver con las intenciones que están por atrás de la práctica de acompañamiento. Porque no es lo mismo, vamos a pensar esto, estos sentidos diferentes que aparecen están en relación con qué, con quién es uno en la escena de acompañamiento y qué representación tengo del otro o los otros al proponer acompañarlo. ¿Por qué creemos necesario esclarecer estos sentidos que no son sinónimos? Porque a partir de un trabajo de esclarecimiento,
es probable que surja un vínculo muy diferente entre el acompañante y el acompañado. Voy de lleno a la idea. No es lo mismo pensar al otro como alguien que no sabe, no puede, es una dificultad caminando, necesita ser asistido, que un sujeto que puede, un sujeto que es capaz y que siempre posee saberes singulares acerca de su manera de interactuar con el mundo. O sea, no es lo mismo pensar al otro como un incapaz que como un capaz. No nos paramos del mismo modo. Esta primera idea es clave porque nos sirve a darle densidad semántica y teórica al acompañamiento que estamos pensando, llevando a cabo en nuestras prácticas, ¿sí? Por otra parte, también es cierto que cuando trabajamos la noción de acompañamiento, necesitamos pensar que parecería como que la noción de acompañamiento siempre encierra buenas intenciones, ¿no? Esto que les dije, te acompaño de onda, vamos, yo te acompaño, ¿sí? Y ojo con estas buenas intenciones, porque el riesgo de dar por supuesto las intenciones de nuestra práctica es que nuestras intervenciones produzcan efectos contrarios a lo que se enuncia como lo deseado. Intenciones que bajo el manto de la buena intención tienden a controlar, manipular, imponer o reforzar lugares de poder desde la buena intención de un acompañamiento bonito. ¿Se entiende lo que digo? Perfecto. ¿Lo digo de nuevo? Ojo con las intenciones del acompañamiento. Porque también, y acá voy a recomendar un texto que se llama La subjetividad heroica de Elena de la Aldea, se los voy a anotar porque es imperdible, es un texto que no vamos a poder intercambiar todo lo que tenemos para charlar y contar los temas que nos gustan, se llama La subjetividad heroica de Elena de la Aldea. Y dice que todo héroe necesita una víctima. Todo sujeto que se postula como un héroe le resuelve los problemas a todo aquel que necesite, que es problemático. Pero necesita que el problemático siga, porque si no, no encuentra sentido el hacer del héroe. Pero en ese encontrarle sentido, lo único que se ve es el sentido propio. No se construyen espacios para pensar. El héroe construye espacios de resolución de problemas, inhabilitando al otro. ¿Entienden lo que digo de la necesidad de pensar las intenciones con las que acompañamos? Bien, vamos a cuestionarnos un poquito más el acompañamiento de... ¿Se anotó ahí la escribí mal. La subjetividad, perdón, heroica de Elena de la Aldea. ¿Está el D? No. Ah, lo buscan así, perdón, lo vuelvo a escribir. Elena de la Aldea. Les cuento muy brevemente. Elena de la Aldea es psicóloga, casi tiene 80 años y trabaja sobre todo la noción de cuidar al que cuida. Hizo su doctorado en Ginebra y hace poco hizo un documental y fue entrevistada, que quizás lo pueden googlear, que se llama Desmontar la máquina, en instituciones psiquiátricas y la formación profesional y laboral de los enfermos psiquiátricos que les dan de alta. Es un documental apasionante. No les cuento más porque si no, no nos va a alcanzar el tiempo para todo lo que queremos compartir. ¿Cómo vamos de tiempo? Vamos a avanzar un poquitín más. Entonces, la noción de acompañamiento, por último, vamos a ver lo que piensa un francés, Ardoino, que es en el campo de la pedagogía de la formación y también del análisis institucional, es una persona bien reconocida. Y con esto ya terminamos la teoría. ¿Vamos bien hasta acá o fue un poquito agobiante? No, perfecto. Vamos. Bueno, bien. ¿Qué rasgos centrales le podemos dar a la noción de acompañamiento? Por un lado, otra vez, la noción, vean cómo se van como atando las ideas y se van entramando, teóricas. La noción de acompañamiento se despliega en una temporalidad-duración que va a dar cuenta de procesos, cambios y transformaciones. Uno acompaña procesos formativos.
en nuestro rol de docente universitario. Acompaña trayectorias. La noción de acompañamiento supone la construcción de una relación intersubjetiva entre sujetos implicados con sus afectos y sus emociones, más allá del encuadre que define dicha relación. Presten atención, en el fogón académico los estudiantes necesitaron hablar de sus emociones. ¿Hay lugar para las emociones adentro de un aula universitaria? Dejo la pregunta. ¿Solo el cómo están habilita bien, mal o pasan más cosas en relación con la dimensión afectiva en un aula? ¿No? ¿Qué pasa ahí? Exige un trabajo, otro rasgo, de esclarecimiento de las intenciones. Otra vez, lo mismo que retomé antes. El trabajar la idea de te acompaño porque y te acompaño para. Y completo la frase. ¿Por qué te acompaño? ¿Por qué acompaño a un hijo a determinada actividad? ¿Por qué acompaño a mis estudiantes? ¿Para qué? Cuarta, comprende todo acompañamiento una posición ética que se diferencia de todo código deontológico profesional. Nosotros en nuestra profesión, lo tenemos claramente en la medicina, en otras profesiones también, en la abogacía hay un código de deontología, las normas que se pueden y las sanciones cuando no se cumplen y se irrumpen esas normas. No, la posición ética tiene que ver con otras cuestiones. Tiene que ver con poder revisar las creencias, los sistemas de valores, las actitudes, otra vez, las intenciones. Y desde esa posición ética, lo que apunto es a construir relaciones de reciprocidad, no de identidad. No, la reciprocidad tiene que ver, somos iguales. Hay una simetría etaria, seguramente, de saber, a veces más, a veces menos, pero sí una relación de reciprocidad. Y esto tiene que ver con cómo trabajamos la alteridad, el otro en el aula. ¿Sí? Pero eso abrimos un tema ahí, una noción bastante compleja, la de alteridad, que es bien el nudo de la pedagogía. La pedagogía es el encuentro con la alteridad, a mi modo de definirla, ¿no? Último, y ustedes lo pusieron y lo dijeron de manera genial en este listado que armamos juntos, de acompañar como sinónimo de escuchar, el acompañamiento supone, se apoya en una escucha disponible. Bien, la definición que da tiene que ver con que se trata de un conjunto de comportamientos y conductas sostenidos. El acompañamiento, hay saber teórico sobre el acompañamiento y saber práctico, que constituyen un tipo de profesionalidad, ¿no? Cuando uno acompaña y es acompañante profesional, hay un saber teórico y práctico que da un tipo de profesionalidad a los fines de una transformación de las relaciones intersubjetivas. En el campo específico de la educación y de la formación, dice Ardoino, el acompañamiento encierra cuestiones de poder y de autoridad, que están siempre presentes en dicha relación. Y eso tiene que ser abordado. ¿Sí? Bien, por último, ¿por qué pensar entonces, y ya cerrando mi intervención para que ustedes tengan media hora, 35 minutos para charlar, intercambiar? ¿Por qué me parece que es importante pensar el ingreso como un analizador de la formación integral? Cuando hablo de integral, hablo no pensar el ingreso en proyección del estudiante que va a egresar, darnos tiempo, darle tiempo, considerarlo como un sujeto en proceso, interpelar qué nos pasa a nosotros con la dimensión temporal en nuestras instituciones. ¿Y qué nos pasa con nuestro propio proceso de formación? ¿Qué hacemos con nuestros saberes nuevos? ¿Cómo los renovamos? ¿Qué cosas nuevas leemos? ¿Cómo nos acercamos al mundo del arte, por ejemplo? ¿Cómo nos inspiramos con otras prácticas que también tienen que ver con el conocimiento y pueden recrear de otro modo nuestro saber en el aula? Mirar fotografías, hacer una visita a determinado lado, hacer cosas disruptivas en relación con nuestras maneras de dar clase. Invito y convoco a que el eje está puesto en relación con el título de nuestras segundas mesas de diálogo, con el repensar la enseñanza.
Y el ingreso como interpelador lo asocio directamente con la formación profesional universitaria y con la posibilidad de revisar lo que hacemos adentro de la cotidianidad de nuestras clases. Les cedo la palabra, habilitamos el diálogo media horita y escucho lo que ustedes tengan como idea, resonancia, opinión, lo que quieran. Siempre es difícil este momento. ¿De quién se anima a hablar? Valeria. Me encantó todo lo que compartiste. Te agradezco, muchas gracias. Me gustó mucho. Y yo quería destacar lo que más, bueno, me pareció relevante, que es lo que dijiste de Tinto, y que yo lo llamo como ir al hueso. Que es eso de que en el aula está el corazón de lo que hay que tocar. Me encantó, como para dejarlo, digamos, picando, por decirlo de alguna manera, en cada uno de todos nosotros y de todas nosotras, que la necesidad de que todas las intervenciones que podamos realizar si están muy bien, con todos los matices que puedan tener, pero que requerimos que eso es insuficiente en la medida que no vayamos al corazón, que en definitiva está en ese trabajo cotidiano de enseñanza y de aprendizaje. Bueno, a mí quería, ya que está, que es difícil para ahí iniciar el debate, bueno, quería sacar Gracias, Valeria. esta idea. Bueno, quizás están cansados, ya vienen 3 días de estar trabajando y dialogando. Sí. No, para nada. Me parece que esto que Se cortó a mí. planteado, digamos, Perdón, cómo Adriana, se cuestiona cortó un poquito. sí. Empezá de Sí, vuelta. porque es que en internet aquí siempre me pasa lo mismo, la mitad de las cosas se cortan. Bueno, no, digo que primero agradecerte enormemente, ha sido un placer enorme haberte escuchado. La verdad que sí. Gracias, gracias. Absolutamente clara, digamos, donde uno puede ir estableciendo relaciones. Bueno, nada, creo que esta es una frase que cuando nosotros la tenemos cuando nos creemos, por decirlo de una manera coloquial, ¿no? Cuando nos creemos muy Gardel de la enseñanza, cuando nos creemos que que todo nos sale perfecto y nada hay para cuestionar, el pensar que enseñamos, que es difícil aceptar lo que somos, va ahí en los contenidos, por más sofisticados o por más técnicos, abstractos, objetivos, en la transmisión va lo que somos. Entonces, ojo con eso, ¿no? Aunque nos querramos evitar, siempre siempre vamos en nuestros textos, en nuestras lecturas, en la selección de los materiales que elegimos, en los modos de empezar y decir buen día a un aula, en los modos de mirar, en los modos de no mirar, en los modos de manejar nuestro tono de voz. ¿Sí? Todo eso se pone en juego. Por eso es importante poner el foco en revisar nuestras prácticas de enseñanza, ¿no? En ese corazón, como decía Valeria, ¿no? En el corazón está el corazón de lo que hay que tocar, dijo ella. A repensar nuestros vínculos, tal cual, Alejo. Sí, coincido absolutamente. Bueno. ¿Alguien más quiere agregar algún comentario? Vivi, agradecer, la verdad que ha sido una frutilla del postre muy interesante. Qué lindo. Cierre, han sido muy fructíferas las reuniones, la verdad que no dan las manos para manotear toda la diversidad de información y de aprendizajes que uno, de todos los colegas y de las diferentes facultades, puede ir
obteniendo. Pero me gustó una cosa que dijiste que me hizo muchísimo ruido y me identifiqué muchísimo con esto de tener que ir hacia el estudiante, de que lo tenemos que ir a buscar, que lo contaste recién de un autor. Y me parece, y de la mano con lo que Alejo decía de repensar las cuestiones y las situaciones de la práctica docente, donde casualmente estimo que si somos los que tenemos más herramientas que los estudiantes, casualmente se las tenemos que acercar. Y acercarnos nosotros a ese estudiante y empezar a empatizar y empezar a ir nosotros hacia ellos sin esperar que ellos vengan a ese modelo de docente que está delante, al lado del pizarrón, me parece que tiene con esto de romper estructuras. Creo que el acercarse tiene que ver también con las formas y con los modos de comunicación, pero tiene que ver con esto de romper esa estructura y decir, perfecto, yo me acerco a ustedes, cómo les está yendo, qué les pareció lo que hablamos, cómo estamos llevando este tema, se entendió, no se entendió. Me parece interesante esto de ir hacia ellos, en vez de ser nosotros los que estamos en un lugar, que repartimos información y que ellos son los que tienen que venir a buscarla. Coincido absolutamente. La verdad que me hizo mucho ruido esa frase y la verdad que me la llevo, me pareció la verdad impactante. Muchísimas gracias. Bueno, me alegro, me alegro. Bueno. Viviana, una pequeña intervención. Bueno, te agradezco también, como todos, y adherir un poco a lo que han dicho. Siempre para los docentes de primer año está el desafío extra de la cantidad de estudiantes con los que nos encontramos. Cuando tenemos aulas de 300, 400 estudiantes, en mi caso particular, en una de las asignaturas en la que estoy, incluso sin la posibilidad de la presencialidad de todos ellos en forma simultánea y demás, podemos pensar que no es posible esto de ocuparnos un poco de la vinculación, como decía Alejo. Pero yo creo que sí, y que justamente es a través de nuestro hacer en el aula, es la oportunidad que tenemos. No vamos a poder encontrar un vínculo mano a mano porque es imposible en un cuatrimestre con semejante cantidad de estudiantes. No lo podemos hacer, pero es muy gratificante cuando pasados los años uno se encuentra con aquellos estudiantes de primer año y de pronto te devuelven alguna experiencia, alguna palabra que ni tenés idea de haber dicho, alguna frase, alguna referencia que para ellos fue importante. Yo siempre digo que tenemos en primer año, impactamos en una cantidad de vidas y puede ser en un sentido o en otro. Total, ¿no? total. No perder de vista eso, que cómo nos planteemos en el aula, que cómo lleguemos, que cómo nos relacionamos. Hoy decías ponerlos en situación de pensarse como futuros profesionales, es un ejercicio que hago siempre y es decirles, en tantos años más o menos, todas las decisiones importantes en este área va a estar en manos de ustedes. Hoy nos empezamos a preparar, ¿no? Y plantear esa necesidad de apasionarse por el conocimiento, por la profesión, por el desafío de conducir las instituciones y el mundo en general, ¿no? Y todo esto uno tiene la oportunidad de transmitirlo en el aula. Aunque termine el cuatrimestre y yo no sepa en realidad el nombre y apellido de cada uno de ellos, pero encuentro un modo general de vincularme y creo que ese modo está atravesado por la intencionalidad que uno tiene cuando ingresa al aula, ¿no? Y cuando en definitiva elige ser docente. Así que bueno, gracias a todos. No, de nada, Sonia. Sí, no es una problemática menor el dato que trajiste de las condiciones de trabajo cuando uno tiene clases numerosas y multitudinarias, ¿no? Lo que pasa es que sea uno o sean 100, en los modos de dar clase, en los modos, totalmente. En los gestos profesionales, como dicen determinadas autoras, el planteo puede ser exactamente el mismo. O sea, después aparecen otras problemáticas, yo no las niego ni digo que no son importantes y necesarias a tener en cuenta, ¿no?
el trabajo cara a cara, el responder una inquietud personal. Cuando son tantos se complejiza enormemente, pero en los modos de presentar el contenido que uno enseña, vuelvo a decir, en la selección de los autores, en los modos de entrar al aula, uno está haciendo gestos de retención o de exclusión. No, de exclusión, tal cual. Absolutamente. No, es más que nada una invitación a no pensar que, bueno, que en esas aulas tan numerosas no es posible. Siempre es posible, Sí, aunque vale. no sean las condiciones óptimas, pero siempre podemos hacer algo en un sentido o en el sentido exactamente contrario. Así que, bueno, Así invitación es, Sonia. Coincido plenamente con lo que dijiste. Bueno. Gracias. No, gracias por tu aporte. ¿Alguien más quiere comentar algo? Yo, Sí, Marcela. algo muy cortito, no sé si hay lista, no estoy prestando No, atención no. Yo les quería leer una cosa final, pero escucho, Marcela. Es muy breve, pero me parece que se impone, que es destacar tu gesto profesional y tus modos. Porque acá hay un equipo, varios equipos de colegas que han trabajado estos 3 años, pero que vienen desde hace muchos años trabajando, sea desde su lugar como docentes, como coordinadores, como buenos funcionarios, me pareció que en la atadura que hiciste del trabajo de estos días, había también, de alguna manera, hay un reconocimiento al trabajo de muchos años, aun cuando solo sea, no, ni más ni menos que el trabajo de dar clase en primer año. Entonces, nada, me parecía importante reconocerlo, valorarlo, y esto para cada uno de los que estamos acá, porque si no, a veces parece que hay instancias o espacios de capacitación que aparecen como un nuevo comienzo, ¿no? Como volver a empezar como de cero. Entonces la posibilidad de recuperar las voces, las producciones de estos días, que traen las producciones de mucho tiempo en algunos casos, me pareció sumamente interesante. Bueno, Marcela, Pedagógicamente interesantísimo. Gracias. Me alegro que así lo hayan recibido. Desde el comienzo, las lecturas de sus materiales para mí tienen que ver con un reconocimiento muy importante a su hacer, a su práctica, a su cotidianeidad. Así lo guardo y espero que lo hayan recibido de ese modo, ¿sí? Y en esta lógica de ser colegas, que hacemos lo mismo. Y seguramente, bueno, cada uno tiene su aporte y su singularidad para pensar lo que hacemos, ¿no? Y seguir compartiendo esto que elegimos día a día seguir haciendo. Ojalá que les haya llegado mi reconocimiento y de las dos, un reconocimiento afectivo, pero también intelectual, ¿sí? A la seriedad de lo que fui leyendo. Eso por un lado. Y por otro lado, creo que el puntapié inicial lo dio Patricia en 2 momentos. Primero, mandándome todo lo que ustedes iban haciendo, y segundo, aceptando el cambio que yo hice sobre la marcha, como les dije al principio, ¿no? De dar una conferencia teórica, a mí me parece que una charla situada, recuperando institucionalmente todo lo que ustedes hacen por su universidad y por los estudiantes, iba a tener otro valor. Así que bueno. Bueno, para terminar, elegí una frase que me gusta mucho y que les quiero leer, a ver, de un autor, siempre me queda... No hay caso esto. Esperen, vamos a la columnita diferente. Una vez me explicaron cómo era que se hacía y siempre me olvido. No hay caso. A ver, va de vuelta. No. ¿Tienen apuro hasta las 12 de la noche? ¿Pueden estar o...? Vamos cerrando. A ver, vamos, les prometo que ya lo lograré. Ahí estamos. Última diapositiva. Tranquila, que hay vacaciones. ¿Están de vacaciones ya? ¡Qué envidia! Bueno, acá hay una frase que me gusta mucho compartir, que es de un autor del campo de la filosofía de la educación, Fernando Bárcena Orbe, en un libro que se llama El aprendiz eterno, vaya título, Filosofía, Educación y el arte de vivir, del año 2013, y que dice lo siguiente.
Dice, la educación tiene que ver con la manera como recibimos a los nuevos y a la novedad que traen consigo. Por eso, la educación es una relación entre generaciones, entre los viejos y los nuevos, entre los que ya estamos en el mundo y los que vienen al mundo, entre nuestra mortalidad y su nacimiento. La vocación pedagógica es un compromiso con las vidas que nacen. Hay formas de educación, de relación con lo que nace, con lo que empieza a vivir, que aumentan la vida, que la potencian y la intensifican, que le añaden alas. Tal vez la educación tenga que ver con darle vida a la vida, o lo que es lo mismo, con dar ganas de vivir. Y dar ganas de vivir significa también dar ganas de leer, de pensar, de sentir, de conversar, de amar, de experimentar, de hacer cosas. Dar ganas de estar a la altura del don o del regalo de la vida. Bueno, muchísimas gracias por la participación, por la invitación, por la bienvenida que me han dado hasta virtualmente. Y bueno, estamos en contacto para lo que necesiten, para la bibliografía que quieran intercambiar. Y bueno, les agradezco mucho estar en esta instancia del cierre de la actividad. Gracias, Patricia, y gracias para todos. Gracias, Un abrazo. Liliana. Muchas gracias. Gracias a todos y a todas. Gracias.